Deterioro salarial que venimos padeciendo los argentinos en los últimos años. Ahora tenemos que hablar del deterioro salarial provocado, ¿por qué? Por la pandemia, ¿no? Colo, bienvenida. Hola, Ani, ¿cómo estás? Así es. Y la UCA hizo un informe muy específico en el AMBA, Sí. en el Gran Buenos Aires, estos 30 partidos que componen el Gran Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la capital federal, el AMBA. Específicamente relevó la situación de los trabajadores de esta zona, los mayores de 18 años. En mayo, Dani, Sí. que recordemos que en mayo se empezaron a liberar más actividades. Las restricciones fuertes estuvieron en abril, pero en mayo, ¿qué encontramos? El 44% de los trabajadores del AMBA, o sea, más de 4 de cada 10 trabajadores, sufrió recorte salarial, ganó menos, tuvo menos ingresos. 4 de cada 10 trabajadores. El 20%, o sea, 2 de cada 10, no cobró nada, no tuvo ningún ingreso, ya sea porque es cuenta propista, porque es una actividad independiente o porque trabaja en relación de dependencia o en el mercado informal, el trabajo en negro. Claro. Solo el 36%, menos de 4 de cada 10, el 36% ganó lo mismo o más. Y 1 de cada 10 trabajadores, casi uno te diré, porque es 8,2, casi Sí. 1 de cada 10 perdió su trabajo en el AMBA, ¿sí? La zona más afectada por el coronavirus y por la crisis. Terrible, situación muy preocupante, porque se suman aquellos trabajadores que no estaban registrados en ningún lado, de los que hablaba el presidente, y hablaba de millones de personas que no percibieron ningún ingreso porque no existían, no estaban en ningún lado registrados y bueno, no había forma de hacerles llegar ese ingreso. Ahora se suma muchísima gente que además perdió su trabajo. Exactamente. ¿Y quiénes son los más afectados por la pérdida de empleo? Las amas de casa, las empleadas de casas particulares. Allí el desempleo fue del 28% y los trabajadores temporarios casi del 21% el desempleo. Justamente los que tienen peores condiciones salariales, peores ingresos. Claro. Y bueno, esta placa es bien gráfica, Dani. Mira, separó trabajadores pobres con trabajadores no pobres. ¿Cómo se dio la situación? Obviamente, acá se acrecentó la brecha, la desigualdad social, la brecha laboral y la brecha salarial. El 5% de los trabajadores no pobres perdió el empleo. En cambio, dentro de los trabajadores pobres perdió el empleo el 15%, el triple. Claro. El triple. La cantidad de trabajadores suspendidos, por ejemplo, dentro de los no pobres, el 33% sufre suspensión de empleo, no trabaja. Sí. Y vuelvo a decir, más recorte salarial. En el caso de los trabajadores pobres, el 52,8%, o sea, más de la mitad. Sí. Lo mismo con quienes trabajan menos, 14% dentro de los no pobres y 14% dentro de los pobres y 25,5% dentro de los no pobres. Y trabajan como siempre los no pobres, casi 32%, y apenas 14% trabajan como siempre dentro del grupo de los Siempre los más que menos afectados. recursos tienen. Esto es relevamiento de la UCA. De la UCA. La UCA, que dice que no puede hacer relevamiento de pobreza ahora, ¿por qué? Porque ha cambiado tanto. Los métodos, estos fueron han todos cambiado tanto los por métodos. llamados telefónicos, Claro, exactamente, lo aclaran Y además y los lo parámetros remarcan. de consumo, de necesidades, todo, ha cambiado todo. Todo. Hizo un trabajo súper extenso la UCA donde relevó un montón de indicadores en materia de salud, de educación. Yo traje solamente el apartado de empleo y algunos datos, porque la verdad que fue muy interesante. Bueno, y esta es una gráfica que hicieron ellos, la UCA. Mira, Dani, los trabajadores, es bien claro este gráfico con barras. Los trabajadores en relación de dependencia del sector público, el 58% tuvo los mismos ingresos. Sí. En relación de dependencia, el 55%. Ahora, obviamente, si no vamos a un trabajador independiente, tuvo los mismos ingresos en mayo, ¿sí? La primera semana de mayo, 35%. Claro. Ni hablar si es un cuentapropista. 14%, se derrumba la situación. Las empleadas de amas de casa apenas el 16%, Dani, y quienes hacen changas, obviamente castigadísimos, 20%. ¿Se redujeron sus ingresos? Bueno, en el sector privado y en relación de dependencia del sector público, entre un 36 y un 29,7%, casi, bueno, un 30%. En cambio, en relación, trabajadores independientes o amas de casa, más del 50% vio reducidos sus ingresos. Claro. Y esto es son datos específicos de la ciudad de Buenos Aires que dio a conocer ayer el gobierno porteño. Tremendamente la morosidad que está habiendo, obviamente.